Estuve pensando en hacer varios videos, ya varios temas. Ah, el último era de quebrantamiento. Quiero hacer unos más en cuanto a quebrantamiento. También he pensado en hacer videos de pasajes que son muchas veces mal entendidos o mal interpretados. Y también estoy pensando en hacer ah, unos videos en cuanto a la seguridad de nuestra salvación que tenemos en Cristo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es tal vez dos de estos tres. Vamos a ir a Mateo capítulo 7 y vamos a ver un pasaje que a menudo está mal interpretado o mal aplicado a la vida. Y vamos a ver qué exactamente está ahí. Y también en el mismo momento vamos a estar hablando de la seguridad de nuestra salvación que tenemos en Cristo. Porque la verdad es Él hizo todo. Y no depende de mí, depende de Él. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 7 y versículos 21 al 23. Un pasaje conocido para muchos cristianos. Aún personas que no son cristianos han escuchado estos versículos. Y vamos a leerlo ahora y que Dios nos ayude a entender y interpretar bien este pasaje. Dice acá, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En este pasaje que hemos leído acá, como digo, hay muchas interpretaciones y muchas veces es un pasaje que usan para poner temor dentro de un creyente y comienza a dudar de su salvación, si realmente es salvo o no. Y no creo que este es el propósito de este pasaje. Vamos a ver aquí qué está diciendo Cristo, versículo 21. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es el argumento que muchos usan? Leen este pasaje y dice, bueno, Jesucristo está diciendo que si uno no hace la voluntad del Padre, entonces no puede ser salvo. Y comienza a utilizar muchos pasajes que hablan de lo que Dios requiere de nosotros como creyentes. Y no, si no estamos viviendo así, entonces en aquel día hay una gran posibilidad que Cristo va a decir, apártate de mí. Y entonces entra este temor dentro del creyente en cuanto a su salvación. Ahora, vamos a ver, ¿está hablando de la salvación aquí o no? ¿Está hablando de la salvación o está hablando de otra cosa? ¿Está diciendo que la forma de salvarnos es hacer la voluntad de Dios? ¿De estar y vivir en una obediencia? ¿Cuánto de obediencia necesito? ¿Cuánto necesito hacer la voluntad de Dios entonces para ser salvo? ¿100% de las veces? Tal vez 95, tal vez 80% de las veces tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde hay la seguridad en este tipo de salvación? Por eso, si este es lo que Cristo está diciendo, entonces ya quita nuestra seguridad como cristianos, la seguridad que deberíamos tener en Cristo. Y esta es la forma que muchos usan este pasaje y pone un temor dentro de los creyentes, porque si la verdad es ya la salvación y mantener mi salvación es por hacer la voluntad de Dios, ¿cómo puedo saber que estoy haciendo suficiente la voluntad de Dios? Entonces, tal vez en aquel día Cristo va a decir, ya Jeffcito, nunca te conocí. Es algo para causar temor o no, para causar dudas en cuanto a la salvación. Pero ¿qué está realmente diciendo acá?
El contexto acá es el Sermón del Monte. Siempre el contexto es muy importante. Tenemos acá en capítulo 7 un gran pasaje en cuanto a la salvación. Entrar por la puerta estrecha, ya, versículo 13. Entonces está hablando así. Sabemos que Cristo es el único camino para ir al Padre. Este es Juan capítulo 14, versículo 6. También sabemos que Cristo es la puerta. También en Juan habla de eso. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta y el camino es Cristo. Entonces este es un buen pasaje en cuanto a la salvación. Después tenemos acá una sección que habla de falsos profetas o falsos maestros, los que enseñan malas doctrinas y engañan al pueblo de Dios. Y siguiendo ahí, venimos a este pasaje. No todos que dicen Señor, Señor, será salvo o entrará en el reino de los cielos. No todos que dicen Señor, Señor pueden entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Qué está hablando aquí? Bueno, vamos a definir bien qué es la salvación primero, ¿ya? Porque si vamos y tengo un montón de versículos, no sé, debo leer, y ni son todos los versículos, pero vamos a pasar por algunos de estos pasajes, ¿ya? Vamos primero a Juan capítulo 3. Esta es la conversación que Cristo tenía con Nicodemo, y quiero ver cómo termina esta conversación. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué está diciendo acá? ¿Cómo es que uno puede tener vida eterna? Y podemos entender esto en cuanto a nacer de nuevo, porque es el contexto de Juan capítulo 3, y podemos entender eso como la salvación. ¿Cómo es que uno logra la vida eterna? Es por creer en Jesucristo. A lo menos 4 veces menciona eso en estos versículos, y 2 veces menciona que los que no creen, por ejemplo en versículo 18, son ya condenados, y en versículo 36 están bajo la ira de Dios. Entonces, parece que creer, ¿y cómo es esto? Este es fe, este es confiar en Cristo. Este es la clave para ser salvo y obtener, ¿qué? La vida eterna. Ahora la pregunta es, si es vida eterna, ¿se puede perder? El hecho de que es algo eterno significa que no se va, no desaparece, no puede perderse, es eterna, ¿ya? Entonces hay una esperanza, una seguridad muy grande acá en estos versículos, si pensamos en realmente qué significan las palabras. Y es por fe, es por creer. Vamos a seguir en el libro de Juan. Vamos a capítulo 6. Hay muchos versículos en Juan que hablan de estas cosas, pero vamos a capítulo 6 acá. Y este es otro discurso que Jesucristo tenía con el pueblo de Israel, con los judíos y los que estaban escuchando. Y dice acá, en versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Mucha gente quiere hacer algo, quieren obrar, quieren trabajar, quieren hacer en sus fuerzas algo. ¿Qué es que dice Cristo? ¿Qué es la obra que uno tiene que hacer? Es creer en el que ha enviado, en que Dios había enviado. Este es Jesucristo. Entonces, la única obra, si uno quiere decir que es obra, es creer. Y la verdad es creer, ni es una obra, pero Cristo está hablando así porque muchas veces la gente dice, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo tengo que hacer algo, tengo que mejorar eso, tengo que cambiar eso, pero no, es creer en Cristo para tener esta vida.
vida eterna. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando de espiritualmente acá, ¿ya? No está hablando de si creo en Jesucristo, no tengo que tomar mi chicha morada o agua o algo así. No está hablando de eso, está hablando del sed espiritual. Él satisface, ¿ya? Y Él satisface para siempre, porque la persona que cree en Él no tendrá sed jamás. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Okay. Ya, pensamos un poco en Mateo capítulo 7, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, la gente nunca va a este pasaje para hablar que es la voluntad de Dios, ¿ok? Pero este es un buen pasaje para mirar acá. Dice, esta es la voluntad de Dios, o como dice acá, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios es dar vida eterna a cualquier persona que cree en Él. Y dice, yo le resucitaré en el día postrero. Una seguridad, es una promesa de parte de Cristo. No dice, y si sigues en tal forma o haces tal cosa, ya tal vez en aquel día ya voy a darte una resurrección. No, es algo seguro, una promesa. Yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué es que Cristo quiere que sepamos, que entendamos? Es que la salvación, la vida eterna, viene solo por creer en Él. No hay otra cosa. No es que hay otra cosa que yo tengo que hacer. Podemos ir a Juan capítulo 11. Esta es la historia de la resurrección de Lázaro. Y aquí en versículo 26 dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo dice, si crees en mí no vas a morir eternamente. Y la pregunta es ¿por qué? Porque tienes vida eterna. Vivirás eternamente. Es por creer. Vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Dice aquí, versículo 30 y 31, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es el propósito de este libro? ¿Por qué Juan había escrito las cosas acá? Porque su deseo es que toda persona que lee este libro, que la persona cree en Jesucristo, y por esta creencia, por esta fe, para que creyendo la persona tenga vida eterna. No dice para creer y hacer otras obras y eso. No, para creer. Solo por creer, solo por creer. Romanos capítulo 1. Ya, este fue Juan. Leemos mucho de lo que Juan había escrito. Vamos a ver cómo Pablo habla de este en las epístolas a las iglesias. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La salvación es por creer en el evangelio. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día, todo según las escrituras, y por eso hay salvación en Cristo. La persona que cree este mensaje, que esté confiando en Cristo, tiene salvación, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. 3 veces menciona fe, o creer, acá es la idea, es creer. Es confiar, es por fe, es para fe. No hay otra cosa, es por fe, es para fe, dice acá la salvación. Romanos capítulo 3. Muchos versículos acá, pero quiero leer este versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe
a los de la incircuncisión. Es por la fe y es por medio de la fe, dice Pablo. Ahora, un contraste acá, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin la obediencia. ¿No es así? Sin guardar toda la ley. La salvación no es sin guardar la ley. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La salvación no es para obedecer la ley. No es por eso. Es por creer en Cristo. Porque es imposible obedecer a la ley de tal forma que podemos agradar a Dios. Es imposible hacer la voluntad de Dios cada momento, de cada día, de nuestras vidas, de tal forma que podemos agradar a Dios con esto. Es imposible. Y la verdad es, dice en Hebreos que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Las obras no pueden agradar a Dios. Ahora vamos a otro pasaje, acá en Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo gratis, no es algo que tengo que obrar para ganar esto. Vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Estoy saltando muchos versículos que hablan de la simplicidad de nuestra salvación. Romanos, capítulo 10. Versículos 9 y 10 habla de la fe. Capítulo 10, versículo 13 habla de invocar el nombre del Señor, simplemente clamar a Él para la salvación. Es por fe. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, y los versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si uno piensa que por la ley puede salvarse y mantener la salvación, dice que tiene que permanecer en estas cosas. Ni un momento puede dejar de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Porque si en solo un momento, un segundo, no permanece en la ley perfecta, está bajo maldición, no salvación. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si es por obras, entonces el justo por las obras vivirá. Pero no es así, es por la fe, porque el justo vive por la fe. Aún en los primeros versículos de este capítulo 3, Gálatas 3, desde versículo 1. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo. ¿Quién os fascinó? O la idea habla de como hechicería, ¿no? De engañar a la persona. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Cómo es que fueron salvos? ¿Era por las obras de la ley o por el oír con fe, escuchando el mensaje y creyendo? Es la pregunta. Obvio, era por el oír con fe. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué está diciendo? Ustedes han ido a Cristo en fe, han recibido el Espíritu, todo era espiritual, ya por el Espíritu, por fe, por gracia, ya ustedes fueron salvos. No por las obras de la ley, no por alguna transformación que ustedes mismos hicieron en sus vidas. No por una reformación personal, sino simplemente por ir a Cristo en fe. Y ahora, teniendo el Espíritu,
Habiendo comenzado así en el buen camino, ustedes van a desviarse pensando que pueden mantener esta salvación, mantener esta vida cristiana mediante tus obras, mediante la ley, mediante guardar estas cosas. Es una necedad, él dice, insensatos, necios. Esas son las palabras que Pablo usó para describir a cristianos que pensaron que ellos tuvieron que mantener su salvación no por fe, sino por obras. ¿Ya? Y para mostrar esto, Hebreos capítulo 7 dice que Cristo nos salva perpetuamente. Vamos a ir a Judas ahora. Es el penúltimo libro de la Biblia. Pequeño, solo un capítulo, en versículo 24 dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es esta persona? Es Jesucristo. Es el único que es poderoso para guardarnos. Es el único que puede guardarnos sin caída. Es el único que puede presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Yo no puedo hacer eso conmigo mismo. Yo no puedo mantener mi salvación así. Solo Cristo. Yo no puedo salvarme perpetuamente. Solo Cristo puede salvar perpetuamente. Solo Cristo puede dar vida eterna. Y todo esto es por creer en Él. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, no es por obras, es por gracia, mediante la fe, pero no por obras. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia como seres humanos de gloriarnos en obras y jactarnos y decir, mírame, mírame, soy tan bueno, mírame lo que he hecho, mírame. Y queremos la gloria para nosotros y Cristo dice, no, Él quiere toda la gloria. Por eso la salvación es solo en Él, porque Él hizo todo. Él murió, Él pagó la multa, Él pagó el precio. Y no solo eso, Él mantiene nuestra salvación. Él recibe toda la gloria y honra. Por eso, no es de nosotros. Es por fe en Él, porque todo es de Él. Ahora, vamos a regresar a Mateo capítulo 7. ¿Ya? Entendiendo bien ahora cómo es la salvación. Es por fe en Cristo. Su mantenimiento es por fe en Cristo. Es Cristo que hace todo. Él murió en la cruz y Él puede guardarnos de caer. Él puede salvarnos perpetuamente. No depende de nosotros. Todo, absolutamente todo, en cuanto a nuestra salvación, depende en Jesucristo, en su obra en la cruz, y solo eso, y nada más. Y fe en Él es la salvación. No es de nosotros. Ahora, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces la pregunta es, ¿a quién, o mejor dicho, de quién está hablando Cristo? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de creyentes? ¿Este trata de creyentes o trata de otra persona? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué están diciendo esta gente? Esta gente están diciendo, Señor, Señor, mírame, mira lo que he hecho para ti. Estoy aquí. Ya voy a entrar en tu reino, ¿no? Porque mira lo que he hecho. He hecho muchas cosas, he servido fielmente en la iglesia. Mírame, mira lo que he hecho. ¿Ves? ¿Ves lo que está pasando? Ellos están gloriándose en ellos mismos. Son personas que se creen salvos por haber servido a Dios. Se creen salvos por haber hecho algo en el nombre de Jesús. Se creen salvos por sus obras. Y según ellos, haciendo la voluntad de Dios. Esto es peligroso. Si uno tiene esta actitud de que puede ser salvo por servir, que puede mantener su salvación por servir, que de alguna manera su salvación
y la seguridad de su salvación y la verdad de su salvación y la esperanza de su salvación está en su servicio al Señor, está bien engañado. Y está buscando gloria por uno mismo. ¿No es lo que está pasando acá? Pero Señor, mírame, mira, he hecho eso, he echado fuera demonios en tu nombre, he hecho milagros en tu nombre, he dado limosnas a los pobres, he ayudado a personas que no tenían en la calle y en tu nombre, he enseñado a niños en escuela dominical en tu nombre, he predicado desde el púlpito en tu nombre. La salvación no está en esto. La salvación está en Cristo. Esto es lo que tenemos que entender. Cristo no estaba diciendo acá, si no haces mi voluntad, o digo, si no haces la voluntad del Padre, no puedes ser salvo. En un sentido es la verdad. Si vamos a guardar la ley, vamos a obedecer a Dios perfectamente desde nuestro nacimiento a nuestra muerte, es lo que Dios exige. Pero ¿es posible? No es posible. Cristo aquí no está hablando a creyentes, está hablando a personas que confían en sus propias obras para ser salvos. Y Él dice, mira, el hecho de que me dice Señor, Señor, no significa que vas a ser salvo. Ustedes creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero verdaderamente no están haciendo la voluntad de Dios porque no han creído en mí. Y ellos dicen, pero mira lo que hemos hecho. Y la respuesta de Cristo es, en versículo 23, les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. No dice, antes te conocí, pero ahora no te conozco. Así por un tiempo te conocí, pero no te reconozco, no te conozco ahora. Te desconozco. Apártate de mí. No, dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Isaías dice, todas mis justicias, trapos de inmundicia. Pablo dice, uno quiere justificarse por la ley, bajo maldición. No podemos mantener nuestra salvación, no podemos comenzar nuestra salvación, no podemos cumplir nuestra salvación. Es obra de Cristo y solo de Él. Y la persona que cree que puede ser salvo, ¿está hablando de quién? De personas religiosas, ¿no es así? Personas que tal vez la sociedad aún dice es una buena persona. ¿Eres tú? ¿Eres tú, amigo? ¿Estás confiando en tu servicio al Señor? ¿Estás confiando en tu fidelidad al Señor? ¿O estás confiando en la obra terminada, cumplida de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo en la cruz cuando Él dijo, consumado es? Cuando Él recibió sobre sí nuestros pecados, sufriendo la ira de su Padre, el castigo que nosotros merecemos, que tú mereces. ¿Estás confiando en tu servicio, en tus obras o en la obra de Cristo? Si estás confiando en tus obras, algún día Cristo va a decirte, apártate de mí, nunca te conocí. Pero si estás confiando en la obra de Cristo y no en tus obras, si tu fe está en Él, entonces eres hijo de Dios. Y Cristo te salva perpetuamente. Y Cristo te guarda. ¿De qué? De caída. Para presentarte
sin mancha. Es Cristo. La obra es Cristo. Él hace todo, es su responsabilidad. Entonces, cuando leemos este pasaje, que entendamos bien, que no está aquí para poner temor dentro de un creyente, sino para poner temor dentro de la persona religiosa que se cree creyente por sus propias obras. Y así es. Tan simple la salvación, pero como seres humanos siempre queremos hacerlo más difícil. Es Cristo. Cristo es la vida eterna. Si no tienes a Cristo, corre a Él hoy día. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.